Los hititas eran el pueblo de Asia Menor que habitó la tierra de Atí en la meseta central de Anatolia, lo que actualmente es Turquía, y algunas zonas del norte de Siria. Hablaban una lengua indoeuropea e invadieron o se originaron en la región que comenzó a ser conocida como Hatti hacia el 1900 a.C. e impusieron su idioma, cultura y dominio sobre los habitantes originales. Es posible que la primera ciudad establecida por los hititas fue Neza, cerca de la actual Kayseri. Poco después del 1800 a.C. conquistaron la ciudad de Hattusa. Solo se tienen conocimientos de la historia hitita hasta el siglo XVII a.C., cuando su principal rey, llamado Labarna o Tabarna, fundó el denominado Antiguo Reino Hitita, convirtiendo Hattusas en su capital. Labarna conquistó prácticamente toda la Anatolia central y extendió sus dominios hasta el mar Mediterráneo. Mursil I conquistó lo que es actualmente Alepo, en Siria, y arrasó Babilonia hacia el 1595 a.C., terminando con la primera dinastía morita de Babilonia. Tras el asesinato de Mursil siguió un periodo de debilidad que finalizó durante el reinado de Telipuni. Para asegurar la estabilidad del reino, promulgó una estricta ley de sucesión y adoptó medidas contundentes para suprimir la violencia. De los sucesores de Telipinu, únicamente se conocen sus nombres. Durante la segunda mitad del siglo XIV a.C., los hititas mantuvieron continuos conflictos con Egipto. Estos dos grandes poderes lucharon para controlar Siria hasta la batalla de Cádiz, entre el rey hitita Muwatalli y el faraón egipcio Ramsés II. El rey hitita Hattusili III firmó un tratado de paz con Ramsés II años después, tratado que lleva también el nombre de Kadesh y lo selló dándole a su hija en matrimonio. Posteriormente, las relaciones entre hititas y egipcios siguieron siendo amistosas, hasta que el imperio hitita cayó poco después del 1200 a.C., por causas que se desconocen, entre las que pudieron estar las denominadas invasiones de los pueblos del mar y el ataque de los feroces Gazga. A la caída del imperio hitita, en realidad una superestructura política, siguieron la confusión y los conflictos. Posteriormente, una serie de ciudades-estado neohititas revelan su existencia en las fuentes del suroeste de Anatolia y norte de Siria. La más famosa fue Karkemish. Estos estados estaban poblados por un grupo étnico mixto denominado Siro-hitita, compuesto principalmente de hititas, de pueblos pertenecientes al antiguo imperio hitita y de los primeros habitantes de ambas zonas. Algunas de estas ciudades-estado fueron conquistadas en el siglo X a.C. por los arameos. Incluso después de que los asirios conquistaran todo Siria, aún la denominaban Hatti. Digamos que con la invasión hacia el pueblo hitita, estos se empezaron a desplazar y se empezaron a crear diferentes tipos de grupos que eran descendientes de los hititas, pero que ya no eran hititas, por decirlo de alguna manera, puros. Se estima que la civilización de los neohititas existió hasta el siglo VIII a.C. y después de eso no fue un abandono repentino de la civilización como tal, sino fue un desplazamiento que poco a poco se fue dando para al último ser una revoltura de diferentes civilizaciones que ya no se consideraba hitita como tal, sino se empezaron a hacer varias civilizaciones diferentes hasta que dejó de existir.